Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Yveltal, ELA 2500 haciendo su debut gracias a Anthony, Alarido, Pulso Umbrío y Vendaval 2500 de CP. El nivel es 23.5, 11, 15, 15 sería el perfecto si es que lo quieres llevar para la 2500, cosa que no creo porque la Master está en top 3 a nivel 40, o sea la clásica, donde no te van a llevar a nivel 50, y eso es una parte fundamental porque siendo un top 3 vas a poder hacer un gran trabajo. Y ahora si lo quieres llevar para el nivel 50 sería el top 7 en la Liga Master abierta con los niveles 50. Y así tienes un mayor presupuesto tanto en polvos estelares, caramelos, Pokémon, XL, etcétera, etcétera. Vas a poder desempeñarte mejor. Debilidades: al ser un Pokémon de tipo siniestro volador, tiene las debilidades al hada, al hielo, al eléctrico y al roca, pero resistente al fantasma, al siniestro, al planta, por 2 al tierra y al psíquico. Pulso Umbrío, súper eficaz, se ha bajado a Cresselia y Cresselia es uno de los más tanques de la 2500. Farmeo un montón porque me gusta el básico de Alarido. Si le fueran a dar juegos sucios sería más adelante, quizás en un posible evento o que vuelva a salir Yveltal pueda llegar a tener esos ataques. Y también no olvídate, o bien mejor dicho, ahí se me lengua la traba, recuerda de que puede tener su movimiento insignia más adelante. Es un muy buen poke para llevarlo a nivel 50 o a nivel 40. Así que si ves alguna raid, si algún amigo tuyo dice, ¿sabe qué, amigo? ¿Podemos hacer alguna raid? No le digas que no, porque este es tu momento oportuno para poder llevarte a todos los Yveltal, ya que las primeras horas, los primeros días son donde la gente juega más, porque ya una vez que reúne lo que necesita ya no van a jugar, ya no la misma intensidad de jugadores y vas a necesitar un poco más de apoyo. En el ataque tiene 250, una gran barbaridad para ser un Pokémon de tipo legendario que no sea tipo dragón. Defensa 185 y en el HP la estamina 246. ELA 2500 se está desempeñando medianamente bien, la está haciendo bien, lo ha hecho increíble, ha ganado Elite. Ahora va a depender de los Poké que tengan atrás los rivales, tanto como en el Elite, tanto como en el Switch o tanto como en el Closer. El Elite se llevó el Closer y atrás el Switch era el cambio más seguro que tenía. En el segundo ataque tiene 100.000 polvos estelares y 100 caramelos para darle. No es una real ganga, pero la inversión sí que lo vale. Fuerza bruta no llegó ni siquiera ni de chiste para poder llegar a uno. Está con el lag, al costado se nota y pierde el primer combate. Pero la cosa es ver a Yveltal, no tanto si es que gana o pierde. Acá sí empieza muy mal porque avalancha y siendo de uno oscuro tiene ese plus adicional. Miren con los básicos, en cualquiera de las dos partes está en una mala posición, así que cambia rápidamente, al menos llevándose un Pulso Umbrío por si detrás tiene algún Giratina o por detrás puede tener algún Charizard o un Togekiss. Al menos tiene un Vendaval, lo ha farmeado bastante bien, al menos le ha dejado el cuarto de vida un poco de más y lanza bola de sombra. Si decide escudar es una buena posición para el rival, pero si no decide escudar, créeme que es casi toda la vida y decide escudar, utiliza el primer escudo, tiene detrás a Melmetal y tener mucho cuidado porque Melmetal va a tener que cargarse al equipo ya que tiene a Machamp detrás y va a necesitar cargar un poco de más todo lo que tenga. Primero que se lo quiere bajar porque se sabe que llega al lanzallamas, está en malas posiciones. Ese lanzallamas va a hacer el trabajo duro que va a tener que hacer, es que le da lag. Cuando juegas con el lag en la Copa lag o cualquier momento cuando juegas con algún amigo no vas a poder hacer mucho porque el lag siempre te impide todo. Ahora se lo quiere farmear, quiere llegar uno más, se lo puede farmear, dime que sí señor, se lo puede farmear. Puede tener 3 avalanchas y se lo ha farmeado, pero lo ha dejado con un poco más del cuarto de vida. Sale Machamp, utiliza el primer fuerza bruta, va a necesitar el segundo que pueda llegar. Primera fuerza bruta que se le quita todo y cambia rápidamente, que le lance Pulso Umbrío. No, le lanzó primero el ataque, quiso lanzarlo primero, pero detrás tiene a un arma muy buena que va a farmeárselo con tajo cruzado. Le ha alejado un octavo de vida y tiene a Melmetal, pésima posición. Teniéndolo con Vendaval, si era onda certera, es súper eficaz y está así en una buena posición. Me encanta la animación que tiene Yveltal, cómo se prende su pecho al final para poder sacar algún ataque. Obsérvalo bien, chécate ahí cómo se sale del pecho todo. Qué buenísimo. Es el Pokémon, creo que se prende así en realidad en los juegos originales, y ahora que se puede aprender así después puede ser mejor. Estamos en todas las derivas de que pueda hacer avalancha, súper eficaz, y tiene para lanzarle fuerza bruta que va a terminar siendo nerfeado. Al final puede salir Machamp y con un par de básicos puede llevarse el combate. Espero que no, espero que le pueda servir. Queda uno, queda dos y le faltó un básico para que pueda llevarse el combate. Ahora en el tercero ya se hizo de noche y no se hizo la luz. Tiene Giratina versus Yveltal, muy buen lead. Empieza demasiado bien con Giratina porque últimamente también cuando hemos tenido la Copa Premier con los 2500 te sacaban muchos Giratina de lead, así que está en una muy buena posición para que le pueda lanzar Pulso Umbrío. Le lanza el primero pero le gana el CMP, lanzando el Garra Dragón. Va a tener que escudar el primero, quiero o no quiero, porque si no se va a quedar muy tocado. Garra Dragón, decide escudar y cambia rápidamente a Charizard, pero tiene a Melmetal detrás. Ahora sí tiene el Switch seguro. Menos mal, algunas veces tienes la prioridad del lead, algunas veces puede ganar, pero así suma el cambio y se fregó todo el team. Se acaba fregando toda tu estrategia y se queda un poco pegado, se queda con el lag.
puede ser anillo ígneo, puede ser garra dragón, lo deja pasar si es anillo ígneo, es GG's, porque al final tiene a su Gengar. Puede entrar, me imagino que con Yveltal, para que pueda lanzarle el ataque, con Vendaval pueda quitárselo del camino a Charizard, porque si no, no iba a poder farmear. Charizard lo puede resistir, por ser del mismo tipo también es un daño neutral y tiene el pulso umbrío. Si vuelve Giratina está en una buena posición porque puede farmear uno de más, ya tiene el pulso umbrío, tiene un poco más, solamente 2 alaridos de básico y puede tener el siguiente pulso umbrío, decide escudar, buena posición, ya se ha quedado sin escudos, a menos que quiera hacer el cambio, pero lanza primero pulso umbrío antes de que le pueda lanzar el garra dragón, no le contó bien los básicos al rival para que puedas decir, ¿sabes qué? Tengo este nivel tal y puede hacer el cambio rápidamente. Muchísimas gracias de nuevo, Anthony, por enviarme estos combates. Si tú también tienes por ahí, no sé, te vas a ir por nivel tal a nivel 50 y quieres enviármelo, encantadísimo de narrar esos combatones, crack. Si es que te lo vas a llevar toda esta tarde, noche o si no el día de mañana, lo que sea, yo encantado de poder llevar a tu Yveltal nivel 50 para poder narrarlo. Si también lo tienes por ahí en más, ya veamos qué es lo que puede salir después. Esto puede ser hierbalazo, puede ser fuerza lunar. Como sabe de que tiene su último Poké y es su último escudo, era obvio el baiteo que le iba a lanzar, pero ya siendo el último Pokémon no va a llegar ni al fuerza lunar ni al premonición y tiene todavía para bajarse Giratina con un puño fantasma. ¿Qué está pasando? Un puño sombra. Segundo se me lengua la otra. Vamos a contar cuántos podemos hacer el día. Ahora que tenemos uno más. Uy, buena y mala posición. No sé cómo lo quieras tomar tú. Esto es un arma de doble filo. Un Pokémon muy bueno y a la vez muy malo. En el sentido de que el Poliwrath puede lanzar el puño dinámico. Es un daño neutral, pero igual le hace mucho daño. Puño hielo es súper eficaz y es su mejor opción que tiene. Ahora que le pueda lanzar el pulso umbrío, quizás puede estar en una buena, en una mala posición. Va a depender de qué cosa pueda hacer el rival. Pulso umbrío no es muy efectivo. Lo deja pasar, se la solió muy bien y ahora tiene el Vendaval para que pueda escudar. El primero quiso hacer el cambio rápidamente pero no le salió. Ahora sí, esto es puño hielo, puño dinámico. Uy, puño dinámico, daño neutral, más de la mitad de la vida. Es que no está en todo su esplendor, porque tú puedes pensar, no, acá no se está luciendo. No es que no se está luciendo, sino que está en la posición 120 y pico. Es un Pokémon, un legendario realmente off meta que no está dentro del top de la 2500, pero la Master sí que se va a desempeñar mucho mejor y quisiera traerles ese video en el canal. Si alguien lo tiene por ahí, pues vamos a darle con todo. Cambia rápidamente a Vidosur, que le pueda lanzar bola sombra de su último escudo. No creo que vaya a necesitar escudarlo porque igual lo puede resistir, pero si quiere ganar todo eso necesita que... Uy, no lo hizo. Puede tener el bomba lodo, puede tener el planta feroz. Lo mejor sería el planta feroz para quitarle casi toda la vida y después puede entrar con su último Poké. Bomba lodo no es muy efectivo, no sé por qué le lanzó bomba lodo. Si planta feroz era mejor, hubiese sido planta feroz. Pero bueno, ahí están los detalles. Giratina le lanza el puño sombra, súper eficaz. Necesita bajárselo lo máximo que pueda porque todavía tiene un escudo adicional. Al menos que pueda farmear, no, se lo farmeó Giratina. Tiene el garra dragón, puede sacar a Yveltal. Siento que lo puede resistir y al menos puede lanzar un pulso. Sí, llega a lanzar el pulso umbrío, súper eficaz con bonus stab. Agárrate que eso sí te va a doler Giratina. No creo que vaya a ser toda la vida, pero tremendo. Lo mismo que se moca lo hace al final Yveltal y cambia rápidamente para poder recibir el garra dragón. Tremendo cambiazo de crack y así puede recibir el garra dragón, que no es muy efectivo, lo puede resistir y le sale al final Poliwrath para que le pueda lanzar el puño dinámico, que sí es súper eficaz y en algunos stab, pero Melmetal lo puede resistir. Tremendo tanque que es y tiene todo para poder lanzar al menos un fuerza bruta. O siento que el puño dinámico le hubiese dejado al menos un básico, o capaz no ha llegado a lo que se necesitaba fuerza bruta. Termina con Poliwrath y tiene a Giratina para poder lanzar al menos una avalancha 1-1-1 y lanza el garra dragón. No es muy efectivo, pero le da tiempo para que Yveltal pueda entrar con 2 alaridos más y pueda lanzar el pulso umbrío y pueda llevarse el combatón para casa. Dime que sí puede. Sí pudo, sí se pudo. Tremendo crack, tremendo grande, y se va a llevar el combate para la casa con el pulso umbrío súper eficaz y ya está, no había nada más que hacer. Yveltal lo hizo muy bien. Charizard versus Escavalier, perfecta posición, muy buen lead. Ahora sí que le puede hacer el cambio rápidamente. Le hace el cambio a Giratina y también tiene a Yveltal para que pueda lanzar el pulso umbrío. Dime que lo lanza primero, dime que lo lanza primero, dime que lo lanza primero. Lo lanza primero Giratina. Garra dragón ha farmeado mucho, tiene el garra umbría, así que puede lanzar cualquier momento el otro y ya tiene el segundo. Tiene para escudar, tiene uno más que le puede lanzar el garra dragón, que lo puede escudar, que puede lanzar un pulso umbrío y ya tiene 2, uno para el baiteo y otro por si acaso nada más, para que le pueda quitar el escudo. Sé que en cualquiera de los dos lo va a dejar pasar y el segundo ya lo tiene que escudar si es que quiere ganar el switch, porque va a estar en mala posición si es que se queda con Charizard. No llega a lanzarlo todo completo y eso fue malo porque Giratina farmea muy rápido y le va a bajar más vida de la necesitada, pero en ese lado está bien porque va a depender de su último Pokémon que no lo pueda farmear tanto, así que lanza uno de más. Va a depender cuál es el último closer, porque ya el primero ya lo hemos visto, así que falta el último. Con 2 escudos puede ser gran y terrible. ¡Uy, no!
Togekiss no va a llegar uno más, es su debilidad, los ataques de tipo Hada y esos encantos pegan mucho. Ahora que tiene Venusaur puede lanzar Bomba Lodo, no es muy efectivo por tener esa parte de veneno. Quiere hacer el cambio rápidamente y le hacen a Escavalier y saca a Charizard para que pueda recibir el taladradora. Lo va a resistir, no hay ningún problema, le puede lanzar el anillo igneo, o mejor que le pueda lanzar el Garra Dragón para que no se acumule de mucha energía, y después el Garra Dragón es un buen baiteo si es que llega a escudar, porque al final tiene todo lo necesario, aunque no creo que vaya a escudar porque sería innecesario, de que pueda lanzar un anillo igneo. Ya tiene todo listo para que pueda lanzar un anillo igneo y solamente con Venusaur va a necesitar 2 Bomba Lodo para que pueda llevarse el combate para casa, porque los dos le hacen súper eficaz y con ese rango de vida que tiene sí lo hace, porque un básico, 2 básicos, ya está, este es dentro del rango donde un Bomba Lodo le hace súper eficaz. Ya casi tiene uno y medio y solo necesita 3, mientras que Togekiss va a necesitar un básico para que pueda lanzar lanzallamas, y después de eso no va a hacer nada. El rival se dio cuenta y termina pues perdiendo el último combate. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise toda la vez que subo un nuevo video. Eso es todo por mi parte, yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.